Buenos días y bienvenidas al primer webinar de ShareNet Colombia, la red para el accionamiento y la gestión de conocimientos de salud y derechos sexuales y reproductivos. Somos una iniciativa que comenzó en 2001 en Países Bajos y que llegó a Colombia el año 2021 como el primer centro para América Latina y el Caribe, familia como su organización anfitriona. El día de hoy es un climático y equidad de género con invitadas de Colombia, México y Bangladesh. Así que para dar inicio le doy la bienvenida a Eliana Martínez, quien estará facilitando este espacio como nuestra moderadora. Eliana es maestra y doctora en epidemiología con estudios postdoctorales en gobernanza, la promoción y fomento de la cultura investigativa para la salud pública y la epidemiología son los pilares de su carrera profesional e investigativa. Es miembro del Comité Científico Emergencia Climática Gobernación de Antioquia y profesora invitada al Grupo de Investigación en Desigualdades en la Salud, Ecología y Condiciones de Empleo y al Centro de Políticas Públicas Johns Hopkins University y Universidad Pompeu Fabra. Bienvenida, Eliana, y muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Diana Carolina, a esta red tan especial que hoy nos acoge y nos permite en el marco de lo que es el mes de la mujer, si así lo quisiéramos denominar, pero también el Día del Clima y todo lo que ello implica, pues poder hoy conversar y dejar unos mensajes con respecto a lo que hace que tantas condiciones, ¿cierto?, empiezan a aparecer imbricadas, cruzadas, como en unas interacciones múltiples, pero de importante reflexión. El clima, el género, el clima, la mujer, las diferencias que se presentan en los territorios, en el global norte, en el global sur, las perspectivas de lucha, por qué no decirlo así, con respecto a estos desafíos que cada vez en esta incertidumbre nos hacen gestionarnos como seres humanos en las dificultades y en las posibilidades de seguir transitando la vida en el planeta. Hoy tenemos un espacio muy interesante en el que nos vamos a permitir conversar a través, digamos, de este diálogo multicultural y multidisciplinario frente a esos retos. A ver, yo voy por aquí haciendo una cosa que no quiero que tengamos problemas. Yo apago un momento esto. Frente a, digamos, todas estas condiciones mismas que nos hacen plantearnos, sobre todo para esta red en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, la importancia que toma la perspectiva de crisis, emergencia, cambio climático. Así las cosas, en la conversación nos acompañan desde países lejanos pero cercanos, tal vez compartimos asuntos con nuestras formas de habitar el planeta o de superar las dificultades. Janat Munia, ella es de Bangladesh, Asia del Sur, es una profesional del desarrollo, me voy a permitir leerlo, y estamos muy felices de que esté con nosotros, con una experiencia considerable en la gestión general de proyectos, digámoslo así, con esa experiencia en organizaciones y sectores, claro, de finanzas, administración, subvenciones secundarias, recursos humanos y operaciones. Tiene experiencia trabajando con mujeres y jóvenes en relación a los derechos de salud sexual y reproductiva, violencia de género, salud menstrual, aborto seguro, matrimonio precoz, trata de personas. Trabajó en una organización internacional sin fines de lucro, Internews Network, y en esta, digamos, organización con experiencia en el terreno, en las zonas propensas al conflicto, Cox's Bazar, donde casi 1 millón de refugiados Rohingya viven actualmente junto a la comunidad de acogida de Bangladesh. Muy especial tu experiencia. Se graduó en Ingeniería Genética y Biotecnología de la Universidad de Dhaka, pero se ha dedicado toda su vida al trabajo humanitario en esta juventud, Janat, y actualmente cursa un posgrado de Estudios del Desarrollo con la Universidad de Braga. México nos acompaña hoy Lilian Sol Cueva. Ella en su experiencia profesional incluye el trabajo de políticas públicas, derechos humanos y de las mujeres, desarrollo sostenible, energía y cambio climático. Ha adquirido experiencia profesional como funcionaria pública. Muy bien. ¿Cuántas cosas habrá que
aprender de este ejercicio. Coordinadora de proyectos, voluntaria en ONGs nacionales e internacionales y en el gobierno de su país. Actualmente está haciendo un doctorado en investigación de futuros energéticos, mercados públicos municipales de la Ciudad de México y en temas de género para desafiar el imaginario dominante. Lo digo pausadamente, palabras fuerza que nos van a ayudar mucho a inspirar la conversación. Y la profe Paola Arias, cariñosamente así nos solemos llamar entre colegas en nuestra Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, es profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, realizó estudios de pregrado en Ingeniería Civil, en Magíster en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y obtuvo títulos de maestría en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera en el Instituto Tecnológico de Georgia y de doctorado en la Universidad de Texas en Austin, su doctorado en Ciencias Geológicas de esta universidad en Estados Unidos. Actualmente es miembro del primer grupo de trabajo del panel intergubernamental sobre cambio climático y además hace parte del Comité Científico de Cambio Climático de la Gobernación de Antioquia. Por eso con cariño me alegra mucho poder hoy también volverme a encontrar en este espacio y conversar alrededor de estos temas tan claves para poder seguir avanzando en ellos. Y es también integrante del HEWEX, no sé si lo pronuncio bien, Hydroclimatology Panel, del Grupo de Trabajo Regional Hidrogeomorfología del Amazonas UNESCO y del equipo de desarrollo del plan científico Lighthouse Activities My Climate Risk WCRP. Muchísimas gracias a las tres por estar acá. Vamos a disponer de un tiempo muy especial para la conversación. Tenemos unas preguntas que hemos venido preparando con la red. Creo que ustedes seguro las han de haber visto en otros momentos, las han discutido, debatido entre sus círculos también o con las preocupaciones pues, del día a día con respecto al tema que nos acoge. ¿Cómo es esto de la relación entre el género y el cambio climático? ¿Qué le quisiéramos decir a la audiencia? ¿Por qué es importante hablar de esto? Empecemos por ahí, a ver qué nos inspira el par de preguntas, porque sabemos que las desigualdades y las inequidades se exacerban constantemente y amenazan a las poblaciones vulnerables, vulnerabilizadas, y que los estudios, la evidencia, pues nos está mostrando de por sí toda la afectación, el sufrimiento y la vulnerabilidad al género, especialmente con respecto a las mujeres, a las niñas y a las identidades disidentes. Entonces, tómense la palabra. Yo controlaré un poco el tiempo, escucharé y tomaré un poco de nota para poder seguir con las siguientes preguntas. Adelante, en el orden en que ustedes quieran, no hay nada que tengamos aquí establecido. ¿Quién quiere empezar? Si quieren puedo iniciar, romper el hielo. Gracias, bueno, gracias Paola. Un gusto estar acá con las tres compañeras. Creo pues que estos espacios siempre son espacios pues que nos ayudan a tener también unas miradas colectivas distintas y que aprendamos de las diferentes áreas de conocimiento en torno a un tema común. Creo que es fundamental hablar de cambio climático y género, pues, por un lado, porque ya comprendemos pues, que el cambio climático de hecho es algo mucho más allá de eso, es una crisis, es una emergencia que es estructural, ¿cierto? Es algo que se manifiesta en algo físico como el clima, pero que sin lugar a dudas tiene unas componentes absolutamente sociales, humanas. La causa del cambio climático es una causa totalmente antrópica, arraigada en un modelo que es estructural, ¿cierto? Que tiene además unas estructuras patriarcales en sus bases. Entonces creo que desde ese punto de vista, primero la evidencia científica nos muestra que si bien todos los seres humanos somos vulnerables ante cambio climático, no lo somos de la misma forma. Entonces desde ese punto de vista hay que reconocer esas vulnerabilidades diferenciadas y que tienen en muchos casos que ver con los géneros, con el género, ¿cierto? No solo en términos de mujer u hombre, de esa forma binaria, sino todas estas disidencias sexuales y de género.
Hay muchos estudios ya dedicados a esto que nos muestran, por ejemplo, cómo esas estructuras patriarcales que están en los distintos lugares van exacerbando esa vulnerabilidad. Poner un ejemplo, el desconocimiento en muchos casos, en muchas comunidades, de cuáles son las rutas de evacuación, por ejemplo, cuáles son los protocolos de evacuación ante una amenaza determinada, por ejemplo, como una inundación o como una tormenta tropical, son desconocidas en muchos casos por las mujeres, por los niños, por las personas de mayor edad, porque digamos que los organismos de control están lideradas por hombres. Ahí está esa estructura patriarcal, por ejemplo. Desde ese punto de vista hay unas vulnerabilidades identificadas muy claras. Cuando hablamos de un clima cambiante, que ya nos obliga a unas adaptaciones, ¿cierto? Que en muchos casos se dan sin ningún tipo de apoyo. Entonces el hecho, por ejemplo, que haya regiones donde ya no se puede tener, cultivar alimentos porque ya no tenemos las condiciones, eso genera migración. La migración alrededor del clima es una cuestión súper fuerte y es algo que debemos entender, y en esas migraciones las vulnerabilidades también son distintas. Los abusos a los que son sometidas mujeres, disidencias de género, niños, son enormes, ¿cierto? Entonces, creo yo pues que desde ese punto de vista lo tenemos que pensar, pero también desde las soluciones. Digamos que las estructuras, digamos, alrededor de las negociaciones de cambio climático, en mi percepción todavía siguen respondiendo a esos asuntos más machistas, más centradas desde el hombre, en donde se desconocen, por ejemplo, las diversidades que pueden dar lugar, por ejemplo, a otras formas de adaptación que no tenemos concebidas. Los ecosistemas son fundamentales, el manejo de la biodiversidad en países como México, ¿cierto? En países como Bangladesh, en países como Colombia, donde la biodiversidad es una aliada para esta adaptación, ¿cierto? Y cómo el género ahí sí marca una diferencia importante en la que vemos esa biodiversidad, me parece que es fundamental. Entonces yo creo que sí necesitamos urgentemente, porque nuevamente el cambio climático no es aislado, no es un hecho espúreo, no es aislado, es sistemático, es estructural, es una de las tantos síntomas, porque tampoco podemos pensar que el cambio climático es lo único, es muy importante, pero es que esto tiene atadas tantas cosas tan relacionadas de forma tan compleja, en donde el género está en el centro. Entonces creo que es parte fundamental de cómo buscamos estas otras miradas que vayan reconciliando, porque eso es una oportunidad enorme. Estamos ante una crisis, pero es una oportunidad enorme de un cambio. Si queremos hacerlo bien, tenemos que hacerlo con un enfoque de género muy diferenciado. Súper, Paola. Lilian. Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad de escucharlas a todas. Como dijo Paola, vamos a aprender un montón entre nosotras y esperemos que también con las personas que participen podamos seguir aprendiendo, cuestionando, enriqueciendo todos esos conocimientos que traemos. Sobre género y cambio climático, bueno, repetir un poco lo que dijo Paola. Es importante reconocer que tanto las desigualdades de género como el cambio climático son productos de sistemas que históricamente han explotado y maltratado ciertos cuerpos, a ciertas sociedades y a ciertos ecosistemas en beneficio de ciertos cuerpos, ciertas sociedades y ciertos ecosistemas. Esto nos hace repensar entonces qué genera el cambio climático y cómo lo podemos combatir. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si hablamos de que ciertos cuerpos han explotado, ciertas sociedades han sido explotadas y en beneficio de otras, tenemos que ver hoy la respuesta al cambio climático son las energías renovables. ¿Quiénes son quienes en la minería sacan el litio? ¿Qué ecosistemas están en el litio? ¿Para construirlos en dónde? Y para que quién los instale. Entonces, si hacemos esta diferenciación, nos damos cuenta que tanto la pregunta de qué lo genera como la respuesta, cómo lo vamos a solucionar, tiene que ser histórica, tiene que ser desagregada, es decir, entre quiénes, en dónde y en qué momentos, para que de esta manera no lleguemos a conclusiones sencillas o simplistas que lo que puedan hacer es hacer más grandes estas desigualdades. Porque lo que queremos es eso, es atenderlas, atender el cambio climático, atender las desigualdades y tampoco queremos hacerlas más grandes. Entonces tenemos también que pensar las preguntas y las respuestas con esta lógica. Con esto, y
quiero poner otro ejemplo que para ser mucho más claro lo que acabo de decir. Alguna vez en las negociaciones internacionales hubo un país, que no diré nombre acá, que proponía como medida de mitigación que se hiciera una política regional de control de la natalidad. Y entonces este negociador decía, es que si controlamos el número de personas en el mundo, vamos a lograr que el cambio climático se disminuya o se haga mucho más lento. Y entonces, bueno, las activistas feministas levantaban la mano primero diciendo, a ver, esto ya se ha hecho, y se ha hecho por muchos años en muchos contextos, y siempre han sido las mujeres empobrecidas, las mujeres indígenas y las mujeres racializadas las que han sido controladas en su sexualidad, pero también en su reproducción. Y lo que nos hemos dado cuenta es que son políticas racistas, colonialistas, pero también que no resuelven nada, porque si nos damos cuenta quiénes son las personas que más contribuyen, o las sociedades que más contribuyen al cambio climático, nos damos cuenta que no son ni los pueblos indígenas, ni los pueblos afrodescendientes, ni africanos. Son ciertas sociedades que tienen ciertos patrones de consumo. Entonces, plantear la respuesta al cambio climático como controlemos la natalidad sin poder ver esas diferencias, lo que nos hace es que no se va a solucionar nada. Vamos otra vez a tener respuestas simplistas a un problema que es bien complejo. De ahí que yo digo que es importante para el cambio climático entender estas diferencias y las diferencias históricas. Y esto cómo se puede enmarcar en un principio que ya existe en el cambio climático, es que todos tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Entonces sí, todas y todos estamos comprometidos en combatir el cambio climático, la desigualdad de género, pero sabemos que hay quien está más avanzado en el camino, quien tiene mayor contribución al cambio climático y quien puede hacer mucho más para combatirlo. Entonces tenemos que voltearnos a ver y ver quiénes tienen más, quiénes han contribuido más, para de esta manera que las soluciones sean ad hoc y no solo pues, soluciones sencillas, simplistas y que en realidad no van a cambiar mucho las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, Lilian. Bueno, queremos escucharte, Janet. Yes, thank you for giving me the floor and thank you for inviting me. So what I would like to say is my experience in Bangladesh, like what we are seeing about climate change and gender. That is, a few days ago, I was discussing with my classmate and he said like climate change affects also like everyone, men, women, and all the other gender diversity. I said no, because like women are always disproportionately affected. If we see in Bangladesh, specifically the case of Bangladesh, we women who lives in the rural areas, like or even our urban areas, we are poor, we have limited resources rather than men, because our inheritance system, we don't inherit like men do. So we don't have resources, we have less livelihood options, because in Bangladesh, like everyone expects women to stay at home. That kind of like tells a good woman that if she stays at home, take care of her family. So already the women have limited opportunities, and if they are affected by climate, such in the case of like Bangladesh, what we are saying for other countries that climate change effects will be imminent maybe in 20 years or in 40 years. In Bangladesh, we are already seeing the effects of climate change. In coastal areas, we see there are a lot of miscarriages. In over last, I think, 5 or 4 years, there were 30% more miscarriages in the coastal area rather than inland areas. We see our salinity in our water has been increasing, and women who work in the saline water, they are getting these miscarriages. Sometimes they have SRHR, sexual and reproductive and health right related diseases, which affecting them a lot. And most of the time we are not recognizing the changes. If we talk about in policy level, there are not a lot of policy which kind of like connects this climate with gender. We are not focusing entirely on that. So first of all, we have to acknowledge that this is a fact and this is affecting gender, especially women. If we are talking about like Bangladesh is for regional reasons where we are standing, we are affected by flood and cyclones every year. A recent cyclone kind of like washed away 500,000 people.
And then the girls, especially for river erosion, for flooding, they are going homeless. And as they are dependent on their male partners, they are like entirely dependent. So they can't take care of themselves. They are getting increased of child marriage rate. I think 9% of last years, 9% of the school-going girls were evacuated from the schools because of this climate-related changes and climate effect. So it is really important to see where we are standing so that the child marriage is not increased. Gender-based violence we see during the COVID time, or even like flooding, gender-based violence rate are increased 71%, even 71%. So first of all, I think in Bangladeshi context, we have to acknowledge that climate change affects gender and then develop the policies according to this. Yeah, I think that's what I wanted to include. Muchísimas gracias por tus palabras. Si escuchamos y se adelantaron absolutamente a la siguiente pregunta, estamos que nos hablamos de esa reflexión irrenunciable, que es la mirada crítica, pero también quizás propositiva de lo que vemos en esos vacíos de la intención de las políticas globales y locales frente a incluir, permitir la reflexión y la apuesta de que el género tenga una línea importante en las acciones que se plantean con los recursos que se invierten, hablando de políticas públicas o sociales en los países, en los territorios, pues donde tenemos esa interacción permanente. Y esa pregunta la fueron respondiendo, y por eso digo, tenemos muchas ganas de volver a ella, pero quizás profundizando sobre los puntos en los que ustedes hicieron énfasis, porque hay directrices internacionales que abordan el género con respecto a cambio climático. ¿Qué le reclamaríamos al hecho de que no estén allí? ¿Qué quisiéramos decir hoy en este webinario? ¿Qué nos gustaría que apareciera? Y bueno, y en caso de que sí, pues ese enfoque también como de lo interseccional, mujeres, trabajadoras, ¿cierto? Etnias, culturas diferentes, cómo entender esas capas interseccionalmente a lo que se refiere pues en nuestra mezcla rica en la sociedad, que se pueda ver y que se pueda tener a la mano un instrumento de política para reclamar algo. Me gustaría entonces escucharlas. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Lilian. Perfecto, gracias. Bueno, yo por muchos años seguí las negociaciones de cambio climático y tengo cosas buenas y cosas malas. Reconocer que, bueno, que tomó casi 10 años después de la firma de la convención para que se reconociera la constitución de género, y que a partir de ese momento existen más y más acciones relacionadas al género, parte de la convención. Entonces, que tomó tiempo, pero que a partir del 2011 hemos visto, por ejemplo, en 2012 se pudo establecer el balance de género y por lo tanto fondos para que mujeres de diferentes latitudes pudieran ser parte de las delegaciones. Creo que ha sido un avance. Después tenemos en 2014 el programa de trabajo de género de Lima, que también tenía la intención de empezar a discutir el tema y transversalizarlo. Y a partir de eso, bueno, vemos en el Acuerdo de París, en el preámbulo se menciona el género, la equidad intergeneracional, y finalmente en 2019 con el Enhanced Programa de Trabajo de Lima y su plan de acción, nos vemos que tiene una vigencia hasta 2024, prioridades, indicadores concretos. Entonces, bueno, decir que sí ha habido un avance, al menos en lo relacionado a la convención. Con el lenguaje, vemos que hay un lenguaje establecido de género en la convención, vemos que hay instrumentos, vemos que hay disposición. Estuve revisando, por ejemplo, la participación por delegaciones en América Latina y ha aumentado el número de mujeres parte de la delegación. En algunos casos hay mujeres jefas de delegación. Entonces, bueno, decir que sí, que ha habido un avance, pero que está lejano, evidentemente, de lo necesario. Nos damos cuenta incluso en estos instrumentos, la interseccionalidad es aún, todavía no se puede, ¿cómo decirlo? Como
desglosar en acción. Se menciona la interseccionalidad, pero todavía no se sabe cómo implementarla, no se sabe cómo medirla. Y si se sabe, los gobiernos tienen muchas dificultades de poder sacudirse las viejas prácticas, y entonces vemos que en sus políticas se menciona el género y después ya vemos las acciones o las estrategias específicas y bueno, nos vamos para atrás, ¿no? Con lo que entendieron en la cabeza que era el género. Entonces, bueno, decir que sí que hay un avance, pero que todavía hay mucho, mucho que hacer. Falta mucho también porque en las mesas, por ejemplo, en la parte del balance de género, decimos sí, muy bien, hay mujeres jefas de delegación, y si hacemos la discusión interseccional, decimos sí, ¿quiénes son estas mujeres? Mujeres de clase alta, con altos estudios universitarios, que representan a cierta clase social. Entonces la pregunta es, bueno, necesitamos a muchas otras mujeres, a las mujeres indígenas, a las que trabajan en base, a las mujeres trans, necesitamos a muchas más en estas posiciones de poder, de toma de decisión, para que entonces también los temas sean mucho más ricos, sean muchos más complejos, sean críticos, y que de esta manera, bueno, que las acciones también así lo sean. Es todo. Muy bien. Paola, adelante. Bueno, yo puedo contar un poco como desde, por ejemplo, mi experiencia y la visión también del panel intergubernamental de cambio climático, y también incluso pues desde la academia, ¿cierto? Desde lo que he visto en esto. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer como un recuento histórico del IPCC, el IPCC se formó ya hace 34 años, en el 88, e inició con menos de 10% mujeres, ¿cierto? Entonces podemos ver pues una subrepresentación de mujeres. Actualmente, 34 años después, 6 reportes después, tenemos aproximadamente una tercera parte de mujeres en todo el panel, pero como el panel se divide en grupos de trabajo, en distintas áreas temáticas, ahí vemos también una diferencia. Yo estoy en el primer grupo que trabaja la física del clima. Entonces, digamos que eso abarca áreas como la física, la química, la ingeniería. Ahí somos 28% mujeres. Viene un segundo grupo que es el que se encarga de la adaptación, de la vulnerabilidad, y ese tiene un 40% mujeres. Entonces esas son áreas más desde las humanidades, desde las áreas sociales, desde las ciencias naturales. Y luego viene un tercer grupo de trabajo que es la mitigación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos más desde la economía, desde las ingenierías, desde las ciencias políticas. Ahí tenemos como un 31% de mujeres. Entonces, sin duda vemos que ha habido un aumento en la representación, digamos, en balance de género, pero todavía estamos lejos de una representación equitativa, ¿cierto? Cuando ves en la estructura, el IPCC tiene, digamos, esa base que somos las científicas y los científicos, pero hay una estructura que es lo que se conoce como el buró del IPCC, que tiene pues una persona en la presidencia y luego tiene otras personas, digamos, dirigiendo los diferentes grupos de trabajo. La política del IPCC ha sido hombre y mujer, por ejemplo, para tener la coordinación de los diferentes grupos de trabajo, y que sea alguien del norte global y alguien del sur global. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, claro, ha habido avances. El IPCC ya tiene un grupo que lidera Co-Barrett, que es de género, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas, pues el IPCC está en el seno de la ONU, y claramente eso también responde a estructuras que todavía son patriarcales. La pandemia, por ejemplo, estuvimos desarrollando este reporte en medio de una pandemia. Eso fue pues un reto todavía mayor, y sé de bastantes de mis compañeras y amigas en el reporte que su jornada de trabajo se redujo a 4 horas porque tenían que estar en las labores del hogar, porque tenían también a sus hijos a cargo. También veía pues diferencias entre mujeres si son del norte o del sur global. Ahí también vienen esos asuntos de región. Y algo que sí siento que pasó, al menos en mi grupo de trabajo, es que en determinadas instancias ya más, digamos, de liderazgo en el reporte, no había tanta representación de personas de Latinoamérica, por ejemplo. O sea, todavía creo que hay unos vacíos en representación regional, y eso es súper importante porque no es lo mismo ser de un lugar que de otro en términos de lo que percibimos, de lo que vivimos. Me sorprendí muchísimo porque conocí chicas que son europeas, ¿cierto? Que son, digamos, de alto nivel científico, pero aún así también viven los mismos asuntos alrededor del género.
O sea, eso me dejó como, wow, yo de pronto esperaba que no vivieran lo mismo, pero en las mismas estructuras de tener que irse de su país de origen a otro, porque en su país de origen la academia es totalmente liderada por hombres, y como no vieron un espacio y se tuvieron que ir para otro país de Europa porque allá lograron encontrar otra forma, ¿cierto? Entonces claramente estamos en medio de eso. Yo creo que en el interior del IPCC todavía hay un montón de asuntos que cambiar, incluso la manera en la que los grupos de trabajo están separados, ¿cierto? Ahí para mirar la interseccionalidad, es que esto es totalmente transversal, no es sencillo, o sea, esto es tan complejo que realmente no es sencillo encontrar como cuál es la estrategia, por ejemplo, en términos de algo como esto, pero yo creo que ha habido un avance, pero todavía es un avance que es incipiente, como lo mencionó Lilian, alrededor de lo que realmente necesitamos en transformación. Ahora, si nos vamos a la academia, ahí sí que encontramos, pues creo que todas ustedes probablemente lo han visto, Eliana, que también es de una universidad pública, pues que todavía hay áreas que son dominadas por la visión masculina. Es más, soy mujer, pero estudié desde una visión masculina. La ingeniería me la enseñaron desde una visión masculina, ¿cierto? No desde una visión de lo femenino, ¿cierto? Porque finalmente incluso la ciencia muchas veces asume asuntos que son masculinos, ¿verdad? O sea, desde la manera en la que nos enseñan, ese método científico, esa epistemología, muchas veces es desde esa visión masculina, colonizadora. Todavía tenemos colonialismos en la ciencia, niveles de ciencia, ciencia tipo AA hasta la ciencia bajo nivel, y desafortunadamente ahí tenemos entonces súper sobrevaloradas unas áreas como por ejemplo la mía, la ingeniería, es como wow, ingeniería, y las ciencias sociales, por ejemplo, en muchos contextos, o las artes no son valoradas, y por favor, es que es fundamental, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí el asunto es que a veces ni siquiera es como que, ay, que somos tanto por ciento mujeres, y ya, ¿cierto? Qué bien, está ya la equidad, no, es que muchas veces desde las mujeres replicamos mucho de eso, porque es que ha sido la manera en la que hemos sido formadas, ¿cierto? Esto es totalmente estructural, como lo hemos mencionado. Entonces yo creo que ha habido un avance sin duda, revoluciones que se van haciendo, esto no se hace sin revolución, esto no pasa suavecito, esto necesita revoluciones, pero todavía, digamos, necesitamos muchísimo más, me parece a mí, y particularmente desde la visión científica, pues que es, digamos, en la que en este momento me encuentro, siento que todavía es un camino enorme el que tenemos que recorrer. Muchísimas gracias. Bueno, es tu turno si nos quieres compartir desde tu experiencia, Janet. Yeah, I was hearing Paula and I was like thinking that I kind of echo to her comments that we have been making progress for sure. But if we talk about Asia, specifically Southeast Asia in our country, yesterday I was thinking, should I walk back to my office from my university because it is getting late at night? So I don't have the security to even walk from my university to office at night. And there we are kind of like talking about climate change and gender. I think it's like a far-fetched idea for us to start thinking about climate change because we are not even covered the basics. My father tells me that I went to somewhere a few days ago and my relative was telling me, why you are letting your girl study so much? She's gonna have to get married. And then why are you letting her study? So this is where we are at right now. And when we are talking about climate, this is a far-fetched idea that we are thinking about. We have to think and we have to proceed towards more progress. If we talk about international and local national guidance on linking climate change and SRH, I think for sure there are a lot of developments starting, I think, like early 90s, 40s. We kind of like try to ensure women's equality right in United Nations Charter. Then starting from there, in the Declaration of Human Rights, we also like try to ensure gender rights, like women's right owning properties. And then if I talk about CEDAW, as I work in SRHR, so it was a very important milestone for us. So we progressed gradually to where we are at right now. But in Bangladesh, if we talk about, the progress is very, very slow. So from 1940s, I think we had the first climate change and gender action plan
in 2030. So where 1940s, I mean, internationally, the progress started way earlier than us. And in 2030, even in 2008, we had the Child Marriage Strategy and Action Plan. So, you know, we are very slow in progress. I think we will get there, but it will need a lot of work. So in 2030, here came the first Climate Change and Gender Action Plan, where we started thinking about climate change and gender. As I am now gender expert, I'm just like started working on SRHR, linking SRHR and climate change. So what I have seen in my experience, that there is not at all like policy level things for the government. They are not even thinking about this sexual and reproductive health and rights about women. A few days ago, I went to a government office to talk to them about what they are thinking. I went to the health planning directorate, and then I was discussing them, what are they thinking about climate change? And they say like, no, we haven't still started thinking about it. So we have a long way to go thinking about climate change, and policy-wise, then will come the development. Our society and culture is so gender unfriendly, especially for women, and we really need to think about it. Even if we think about now, every organization, especially the NGOs, they have been instructed to have gender equality. But if we like really take from inside, it is like just in name. Women are there just to ensure that 50% gender are reached, but they are not in the leadership position. They are not taking their decisions. I mean, every man, if you see everywhere in gender organizations, even who say like we are gender friendly and gender expert, you will see like in leadership position there is a man. I went to attend a seminar, seminar the other day, and it was about gender. It was about women, and all the panelists were men. So there where we are at, and we have to go a long way. Thank you. No, a ti, muchísimas gracias y a todas. Bueno, finalmente es como, porque se nos llega la última pregunta para ver qué nos comparten las inquietudes de las personas que están escuchando, pero habría que seguir conversando y dándole cada tema, cada puntico que ustedes están planteando tiene unas profundidades para mí, modo de ver, espectaculares, porque voy a usar una palabra que Paola planteó, la necesaria forma de revolucionarnos, o sea, de darle a esto un acelere en unos asuntos que son clave y de estar advirtiendo que estamos alertas y atentas a que los asuntos que se van llegando pues no pasan por el oído a lo largo o no nos cruzan y simplemente un viento fuerte y siguió su camino, no, se van quedando, se van asumiendo y nos van permitiendo también levantar la mano, levantar la voz y poder darle sentido a nuestra forma de pensar, o sea, nuestro sentir, pensar y en esa coherencia nuestro actuar. Entonces aparece, digamos, en este cierre tan interesante, una pregunta que más bien que hacerla, claro, en el contexto americano, latinoamericano especialmente, y de Asia, el sur de Asia. Esos que quisiéramos como identificar como pequeñas experiencias o asuntos que quisiéramos dejarle a quienes nos están escuchando. Miren, es que en México esto, o miren en Colombia esto, miren en Bangladesh esto, pero para encontrar puntos en común, ¿cierto? De algunos desarrollos que tuviéramos y que quisiéramos decir, bueno, si queremos levantar la mano, por aquí puede ser. O sea, qué bueno que hiciéramos un intercambio como de unas ideas en concreto, de acciones en concreto que quizás en esos puntos en común le dijéramos a esta red por qué hay que levantar la voz, por qué hay que alzar la mano, por qué esta red tiene que seguirse pensando este asunto desde lo que es, digamos, el tema que ella convoca, que esta red convoca. Y por el otro lado, hay una inquietud también que aparece y es el momento histórico en el que estamos a 50 años de Estocolmo, en la realidad que tenemos hoy, en la crisis energética. ¿Qué es eso de la revolución para advertir que las acciones hay que tomarlas en serio?
me gustaría entonces que hiciéramos esta última conversación y que avanzáramos a escuchar las preguntas o inquietudes que tienen los participantes. Así que adelante. Si quieres, Janet, que nuestras compañeras iniciaron las dos preguntas, si quisieras tú iniciar, no tengo lío en decirte que no, por el contrario, adelante. Sure. So it was interesting when Carolina invited me for this webinar. I was thinking that is super interesting for me. And it's 9:45 p.m. in my country, and I'm sitting in the office just to attend this webinar because it is so interesting for me. Because I wanted to see where you are at. As this, I have this scope. I would like to know if you talk about Latin America or Caribbean, where they are at. I mean, I know about Bangladesh, of course, and a very little about Asia. So I can only just say that what is happening in there. And I was thinking, like, if something I can learn from Latin American and Caribbean friends, what they are doing to address these issues, what we can do. So that might be very interesting for me. So if I can only talk about Bangladesh and Asia. So if I already talked, like, where the women are at and how we are neglected in every possible kind of way, and how gender is not even addressed from starting from family to professional or even national state level. So when we talk about the policies and what policies are there, I already said, like, there are a few gender-based approaches in our country in the policy level. And I mean, the policies there are, we are not implementing them. We are not taking that into consideration. We are just saying as a namesake that, oh, hey, we have this policy, but there are no implementations. So when we decide gender policy or climate change and gender agreements, we never take the voice of women who are suffering the most. We don't ever ask them, what do you need? And we don't ever think about what is the national need. We don't do any gender analysis to see, is it the problem actually? Are we addressing the right problem, or just we are saying just because we need to say? So what I would say, like, in the policy level, we are lacking the community-based approach. We don't go for a participatory approach and never use, like, real data for gender analysis evidence. I saw that there was a question about how we can generate evidence. So I really need to know how other countries are generating this evidence linking climate change and gender. Because in our country, there are scarcity of data, and we don't have a lot of analysis or data going on where we can, like, draw a conclusion to draw our policies. Then what I have seen in my little experience that we are all working in different regions. Some are working on climate, some are working on gender, some are working on human rights and health policy. Everything is scattered. We are not connecting all of them together. So I think, like, in Asia, this is very important to connect all this together. Then we will have a, like, kind of a perfect approach, I would say. And then I think, like, we have a lot of resources, we have a lot of policies there, but what we try to do every time we want to start from the scratch, we want to reinvent something. So I would say in Asia or in Bangladesh, we really need to connect the dots. We have a lot of resources, we have a lot of knowledge, we have a lot of policies. And I'm sure, like, now we are working together with other countries like Colombia, and Janet is working with 7 countries right now. So I think together we can learn how to connect the dot, which countries have connected the dots, and then we can, like, connect all the dots. I think then we will be one step ahead to reach this, like, gender and climate-based approach. Thank you. Muchas gracias a ti, muy bien. Lilian, Paola. Adelante, profe Paola. Puedo acá continuar. Bueno, recientemente, de hecho, en un espacio como este en el que estuve hace unos meses, vi que en Colombia hay un punto focal para cambio climático y género, ¿cierto? Que está, pues, como en el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí pude ver, como conocer algunos aspectos de lo que vienen trabajando, pero claramente ocurre lo que nos está diciendo Janet, que es precisamente la escasez de información. No observamos, ¿cierto? No tenemos un monitoreo, llamemos así, de un montón de aspectos sociales, humanos, que son fundamentales.
Si no observamos lo físico, que digamos desde esa lógica precisamente como de que eso que logro palpar y ver es lo que yo logro aceptar, si aún tenemos deficiencias en esto, imagínate en todas estas dinámicas tan complejas como son las dinámicas sociales y humanas. Sin embargo, creo que hay esfuerzos valiosos, esfuerzos desde lo local, sobre todo colectivas, por ejemplo, de mujeres que están avanzando procesos a nivel local en diferentes regiones, por ejemplo, alrededor de la alimentación, de la agroecología, por ejemplo, agroforestería. Hay habido avances importantes, pero yo creo que todavía son cosas aisladas. De forma sistemática, digamos, de forma liderada, de forma organizada a nivel nacional, creo que eso no lo tenemos. Creo que incluso desde nivel presidencia, a nivel gobierno de un país como este, hay muchísimos mensajes contradictorios totalmente en términos de esto. Pues Colombia particularmente, pues cuenta, digamos, con un gobierno que exteriormente ha sido reconocido como muy verde. Es firmar cuánto acuerdo hay en COP26, entonces el acuerdo para reducción de metano, para reducción de deforestación, en todos lados, ¿cierto? Y acá interiormente, entonces, piloto para fracking, que ya se está en operación. Hablamos del gas natural como el combustible de la transición. Hay un documento nacional, una ley nacional que habla del gas natural como combustible de transición. Cuando hablamos de la transición energética, desde el discurso institucional, pues digamos nivel gobierno, pero nivel empresarial, es un discurso totalmente empoderado y ubicado desde la misma lógica extractivista, pues de los mismos combustibles fósiles, sin reconocer cuáles son los territorios y las poblaciones humanas en las que están asentadas, por ejemplo, los lugares de los que se extraen todos los minerales, por ejemplo, para esto. Es decir, estamos bajo la misma lógica, cambiando, probablemente buscando cambiar de alguna manera el sustento energético, pero bajo lo mismo, ¿cierto? Entonces yo creo que realmente no hay una visión transversal, ni de género, ni de equidad, ni de justicia. Creo yo que ese es el gran riesgo, que espero yo pues en el fondo de mi corazón que no sea lo que se materialice, pero que es lo que tristemente vemos que se va materializando, y es un discurso totalmente amparado en lo mismo, entonces ya es verde, todo es verde, ¿cierto? Hablamos entonces de economía verde, ¿cierto? Y de la transición hacia países verdes, en fin, pero es la misma historia. Es la misma historia en donde cambiamos algunos aspectos, pero es lo mismo, ¿cierto? Es la misma exacerbación de inequidad, incluso mayor en muchos casos. Así que yo creo que realmente carecemos de una visión que sea totalmente holística. Y en ese sentido lo referente a género es muy incipiente. Colombia también tiene muchas normativas, Colombia tiene bastante legislación en estos temas, hablamos pues de estrategia de desarrollo bajo en carbono, etcétera. Sin lugar a dudas, ahí hay unas iniciativas valiosas, piloto, diría yo, como en determinados colectivos, colectivas, en donde se van haciendo cosas, pero eso no es sistemático, ese no es el status quo, ¿cierto? Entonces, claramente veo ahí como esas fracturas, sin dejar de reconocer que sin duda ha habido esfuerzos individuales, porque creo que todavía es muy hacia lo, digamos, segmentado, que ha habido avances interesantes, pero sistemáticamente creo que vamos como en la misma corriente de siempre. Muchísimas gracias, Lilian. Contanos un poco de esa mirada de Mesoamérica, México. Pues compartimos mucho de lo que está sucediendo en Colombia, gobiernos que hacia afuera hacen grandes papeles por firmar acuerdos, llegan a los países y hacen una serie de ajustes en las leyes y en las estrategias y las políticas, pero a la hora de la implementación, la justicia, la equidad, el combate a ciertas formas de explotación se desdibujan o se hacen ridículas, ¿no? Se convierten en solo palabras, en poner en la mesa a personas sin la capacidad de estas personas de decidir, de poder gestionar, entonces también se hace una serie ahí de pantomimas sobre la implementación.
y a la vez también vemos gobiernos que no nada más fingen que están trabajando, sino que también criminalizan el trabajo de otros, de comunidades, de pueblos, de iniciativas que en lo local tratan de defender los recursos, tratan de defender la tierra, tratan de defender el derecho a vivir dignamente en esos espacios. Entonces, bueno, vemos no solo la mentira, o bueno, sino la mentira, a lo mejor la pantomima de hacer y caminar hacia un futuro en el que todos vivamos mejor, incluido el planeta Tierra, sino además la criminalización de los esfuerzos que efectivamente están haciendo que eso suceda. Entonces, en mi experiencia, donde está la esperanza y donde está la posibilidad es casi siempre abajo en las comunidades, con las personas, innovando, experimentando y haciendo colectivo. Por ejemplo, en México se están haciendo cosas sobre la soberanía energética comunitaria. Entonces, se hace una crítica sobre, por ejemplo, las renovables, ¿no? Las renovables como esta opción, la única opción en la que podemos llegar. Y estas comunidades dicen, sí, vamos a usar los paneles solares, pero vamos a hacer una crítica de dónde vienen, cómo se van a ocupar, para qué se van a ocupar, cómo los vamos a obtener, de qué manera los vamos a usar para que estos impactos, sabemos que se tiene que minar alguna tierra para poder obtener cierto mineral, que ese mineral se convierte en esto. Bueno, ¿de qué manera hacemos que nuestro impacto al usarlo sea menor? ¿De qué manera nos solidarizamos con esos pueblos que nos están brindando esto? Entonces, ha sido a mí desde esa experiencia donde encuentro la esperanza, pero además donde encuentro la posibilidad de hacer como una bola de nieve, una bola de arena que se haga más y más grande. Ha sido experiencias así, la experiencia de la resistencia contra el fracking en Colombia, en México, la solidaridad, por ejemplo, y creo que ahí es donde también tenemos que pensar cómo se suman diferentes personas, la academia siendo una aliada, los pueblos uniéndose para ser aliados entre ellos, donde de pronto dicen, bueno, ya no dejemos de pelearnos, pongámonos de acuerdo para poder combatir esto que nos está dañando. Entonces yo creo que desde ahí, si podríamos compartir algo con Bangladesh y con el sur de Asia, es eso, es la apuesta por lo colectivo, es donde yo veo grandes avances, donde veo la solidaridad, donde veo la propuesta concreta, donde veo la crítica. Y claro, sin romantizar, también hay errores y también la gente reproduce, sí, inequidades, porque no hay comunidad perfecta, pero es en lo comunitario donde también hay espacio para la crítica, ¿no? Ves, por ejemplo, que en las asambleas comunitarias de pronto dice, pero ¿por qué todo el mundo aquí son hombres, no? Y entonces es como que las comunidades mismas se sacuden estos patrones y dicen, es verdad, las compañeras, ¿dónde están las compañeras? Entonces, si algo podría compartir es ahí, o sea, en lo nacional, sí ver que al menos existan esas leyes, que existan esas reformas, que existan esos acuerdos, porque de algún lado tenemos también que exigirles a los estados, es decir, firmaste esto, ahora lo cumples. Exigir también que haya más datos, que existan sistemas de transparencia para que podamos también monitorear la implementación y también mirar hacia abajo, trabajar desde abajo, porque en mi experiencia es donde está la esperanza y donde en mi experiencia también está este cuidado por quien está a mi lado, ¿no? Por el espacio donde yo conozco. Entonces sí, esto es lo que yo podría compartir desde la experiencia en México y lo poco que conozco que se está haciendo en América Latina para el sur de Asia. Súper, súper, porque ahora llegan las preguntas de quienes nos están escuchando y a modo de pregunta no, sino a modo de provocación. Si nos tocase a nosotras plantear una red de trabajo colaborativa, intercultural, de género, ¿por dónde empezaríamos? ¿Cómo empezaríamos? ¿Qué hay que poner en la mesa para que eso se dé? O si ya existen, cómo llamar a que sean más abiertas o se permitan un conocimiento que a veces las redes toman tiempo, años, de que logren esa curva de aprendizaje y ese ejercicio de madurez
pero desde la experiencia que han tenido, ¿a quién llamarían o cómo llamaríamos a que se tuvieran más voces en una intención de activismo y de generación de conocimiento en algún tipo de red? ¿Qué pudiéramos decirle a las personas que nos están escuchando? Difícil. Puedo empezar Claro que diciendo sí. como algo, bueno, yo creo que hay muchas colectivas, como lo mencionaba Lilian, que van haciendo transformaciones, y creo yo que es empezar por ahí. O sea, yo creo que no es arrancar de cero porque esa visión crítica va estando. Yo creo que hay unos cambios generacionales que se van sintiendo, o sea, cuando uno habla con las chicas, incluso con algunos chicos, ahora te das cuenta que hay unas visiones diferentes, por ejemplo, ya no tan binarias en términos de género, ¿cierto? Como fuimos educadas nosotras, ya con unas visiones y unas aceptaciones distintas a la diversidad, y creo que con unas sensibilidades también diferentes. Creo yo que ahí hay una parte importante, resaltar eso que mencionaba Lilian, y es el asunto del colectivo. Esta revolución no se hace tampoco alrededor de los actos individuales aislados, ¿cierto? Esos actos individuales son transformaciones necesarias. La transformación tiene que arrancar por nosotras mismas, ¿cierto? Si no arranca por ahí, pues difícilmente lograremos, digamos, transmitir cambios. El acto individual de los cambios, por ejemplo, en hábitos de consumo, en formas de relacionamiento, etcétera, son fundamentales, pero esto tiene que apuntar al colectivo crítico, políticamente formado, donde se dan esas discusiones, donde se cuestiona, que es parte de lo que estaba resaltando Lilian, que a ese nivel que todavía sigue siendo así segmentado, pero hay ya una masa que se va generando, es cómo logramos fomentar ese crecimiento de esa masa, porque la hay. O sea, las COPs, la COP 21, donde se logró plantear el Acuerdo de París, ver el activismo, por ejemplo, que ahí en esa COP en particular empezó a tener mayor vigencia, y cuando vamos viendo de ahí a la COP 26 del año pasado, pues nos damos cuenta en realidad de cómo el activismo alrededor de esos temas de jóvenes fundamentalmente, chicas, chicos, cómo van tomando un liderazgo y van tomando una visión distinta, ¿cierto? Yo al principio debo reconocer, hace muchos años tenía como mis visiones alrededor el activismo, será necesario activismo, ¿cierto? Siempre pensándolo además porque nos enseñan como a penalizar eso, como a ver eso, como que es algo pues que es malo, ¿cierto? En parte de este sistema también represivo que tenemos en general. Pero aprender a ver que es que el activismo realmente pone unas voces distintas, voces disidentes que no se escuchan generalmente en muchos de estos espacios, en la estructura organizacional, ¿cierto? En lo institucional, difícilmente esas voces se escuchan. Esto es un espacio para eso, y yo creo que eso hay que fortalecer esas distintas iniciativas. Creo que el poder generar redes, bueno, por ejemplo, yo en este momento hago parte con compañeras científicas de Iberoamérica, estamos conformando una red que busca, por ejemplo, entender cómo los eventos extremos, somos todas climatólogas, pues como hacia estos temas, pero queremos empezar a incorporar asuntos de género, obviamente, pues uniéndonos con personas que trabajen desde esas otras perspectivas, desde científicas, y surgió de la iniciativa de unas cuantas, nos conocíamos, ve, ¿por qué no empezamos? Y ahí estamos, ¿cierto? Obviamente eso todavía no tiene ni apoyo financiero, o sea, todavía, pero así arrancan estas cosas, y yo creo que haciendo red, la red genera el colectivo, hay muchos elementos que pueden ayudar a formar esa red. Yo creo que es eso, es fortalecer esas pequeñas células que tenemos, ¿cierto? Por ahí chiquititas, cómo vamos entonces creciendo, porque yo creo que realmente ahí está la fuerza transformadora en un colectivo crítico, pensante y, pues nuevamente vuelvo a decir, políticamente formado, porque eso es político, eso no lo podemos eludir nunca. Entonces, el ser apolíticos es tomar una posición, ¿cierto? Entonces, eso no lo podemos esquivar. Creo yo que es muy importante fortalecer esa visión. Sí, muy bien, Lilian. No sé si quisieras complementar, porque es que quiero introducir, antes de darte la palabra, algo inspirador con lo que dice Paola.
nos está invitando redes, claro, con esa coherencia en el accionar y sin dejar de un lado mirarlo como esto no es conmigo, ese activismo consciente, ese activismo coherente. Yo utilizo mucho esa palabra, pero es que aparece acá como estos, los géneros disidentes, o sea, hay una, ¿cómo hacer que sumen también? O qué nos está faltando en ese alzar la voz, que en esa suma, lo decías Lilian, y por eso hice la interrupción, cuando haces esa hincapié y esa fuerza en que vaya creciendo y se haga más grande, que esos diálogos se hagan posibles en esas miradas tan diferentes. Compliqué un poquito la pregunta, pero es para darle un poco también de provocación a lo que nos están enviando, que están difíciles. Eh, Creo que la bola de nieve tiene que ver con varias cosas, pero una que estoy intentando hacer y que intento hacer cuando trabajo en colectivo es posicionarme. Si en el espacio, en el espacio no me toca hablar, entonces me quedo callada y escucho. Y facilito un espacio en donde las experiencias que tienen que estar en el centro estén en el centro, las voces que tienen que estar en el centro estén en el centro. Entonces, creo que cuando hablo de la bola de nieve también toca eso, toca reconocer quiénes toman la palabra, desde dónde las tomamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en México con mercados, es llegar a hablar de energía sin la posición de la experta, sin yo tengo el conocimiento. Es ponerme en un lugar en donde vengo aquí a escuchar, porque replantear, lo que decíamos, es estructural. Entonces, replantear el mundo también toca replantear las posiciones de poder, las relaciones de poder que se ejercen sobre nosotras y las que reproducimos también. Entonces, creo que también el trabajo colectivo tiene que ver con eso, con posicionarnos y movernos de las posiciones y hacer que quienes nos rodean también se muevan de estas posiciones. Por ejemplo, en espacios, como decía Janet, donde siempre son los varones donde toman la palabra, hacer que en el espacio también sean las mujeres quienes toman la palabra, donde se les invite a expresar sus experiencias sin en automático decir yo no sé, ¿no? Porque también es algo muy aprendido, que a veces cuando levantamos la mano, bueno, yo no sé, pero ¿no? Entonces, sí sabes, tu experiencia es tan válida como la experiencia de cualquier otra persona. Entonces creo que en el colectivo eso es lo que yo intento hacer e invito a otros a hacer, es replantear reconocer nuestras posiciones y replantearlas para que de esa manera también las relaciones de poder y lo que reproducimos tanto en individual como en colectivo se empiece a sacudir. Solo eso. No sé si tú quisieras, Janet, decir algo con respecto a esto de los géneros disidentes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen ustedes desde esa mirada del sur de Asia con la diversidad que tienen también y los ojos que ponen a las miradas de distintos colectivos? Quisiera escucharte especialmente. I think Lilian and Paula has covered kind of almost all of it. I would like to just add, when we talk about networking, I think girls, they need to really come out. They really need to think about themselves. Even if I talk about other gender identities, they should also come forward and they should take the initiative. No one is going to do things for us. And I would like to tell everyone this quote: nothing about us without us. So if a man is saying we are doing this for you, no, you are not. We are doing things for us. And also the same for networking. We have to come out from our home. We have to go out there, put ourselves out there, whatever comes. If something comes in on us, then we have to fight ourselves. We should not be victims and we should not act like victims. We can change the whole world. I mean, we have been doing it forever. I mean, we are the mothers, we are the sisters. So if we want, we can change the world, but we have to empower ourselves first, then someone empowers us. That's all. Ay, no, qué palabras tan bellas las que nos has dicho. Así es. Y con el tiempo en el que ya estás también cansada de un día, me imagino de mucha tarea hoy para irte a la casa. Finalmente, claro, nos imaginamos una red, vemos que hay experiencias, vemos que hay unos valores que quisiéramos compartir, pero hay algo que puede ser tan medular o que debe atravesar quizás esa perspectiva,
o ese planteamiento, y es para ir cerrando, ¿cómo haríamos para que se nos comprendiera más en el vocabulario del otro esto de la justicia climática? O sea, ¿cómo no perder de vista esto para dejar un mensaje en torno a que esa médula nos ayude a visibilizar por qué incidir en adaptación, por qué incidir en mitigación desde el enfoque de género? ¿Qué quisiéramos plantear ahí? Puede que no estemos entendiendo esto de justicia climática, puede que pase de largo, o puede que aparezca en las normas, como lo hemos dicho, o que se diga porque es un discurso, pero ¿qué quisiéramos como dejar en ese mensaje? Si esa fuera parte de la médula de una red o de una posibilidad de interacción para hablar de adaptación y mitigación con enfoque de género. Dale, Paola. Bueno, como teniendo un poco esto, bueno, quería resaltar algo que olvidé, y es que este último ciclo de reportes del panel de cambio climático ya nombra estas cosas, que me parece que, claro, esto se viene hablando desde hace tiempo, ¿cierto? Pero el hecho de que emerjan en algo que es tan estructurado al final y que finalmente termina respondiendo pues también como a esa lógica, que se hable de justicia climática, que se hable de que se requiere equidad, justicia de género para poder tener una adaptación, donde se habla de maladaptación al cambio climático, donde estas cosas empiezan, incluso el glosario del segundo grupo de trabajo del IPCC define justicia climática. O sea, esas cosas ya están poniéndose ahí. Yo creo que es un avance importante que puede dar también un contexto distinto, al menos en términos pues, de empezar a mover cosas diferentes. Yo creo que para eso es como el hecho de que nos pongamos en nuestros propios zapatos, el hecho de solo saber dónde estamos ubicadas, pues las tres somos originarias de países altamente vulnerables, ¿cierto? México, Bangladesh, Colombia. Yo creo que no es sino hacer así, sacar la cabeza por la ventana y nos damos cuenta de N situaciones distintas. Yo estoy en Medellín y veo constantemente migrantes, por ejemplo, de Venezuela, que están caminando en las calles, en muchos casos vendiendo cosas en semáforos, en muchos casos pidiendo ayuda, ¿cierto? Durante la pandemia era terrible, era como realmente daba una tristeza enorme cuando escuchabas a las familias que caminaban y pedían ayuda, ¿cierto? Ver solamente también las personas que son propias de acá, ver esas diferencias de inequidad dentro de una misma ciudad. No hay que irse al norte y al sur global para decir entonces que una cosa es Holanda, ¿cierto? Que es Noruega y que otra cosa es Colombia, Bangladesh o México. No, aquí replicamos esas mismas estructuras. Entonces yo creo que es eso, es solamente como entrar y hacer una reflexión de lo que vivimos y de lo que vemos, ¿cierto? Yo soy profe de una universidad pública en la que la profe Liana también es, y nos damos cuenta, gran parte de nuestras estudiantes vienen de estratos sociales bajos, ¿cierto? Con unas condiciones, se tienen que ir caminando en muchas ocasiones a la universidad, no tienen para alimentarse, en fin, un montón de situaciones que vimos en el día a día, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, en la medida en la que vamos tocando esto y lo vamos poniendo personal, creo que entender por qué tenemos que hablar de una justicia climática es fundamental, ¿cierto? Poner unos cuantos números ayudan también a entender eso, por ejemplo, en términos de, bueno, es que quienes emiten más, quienes emiten menos, ahí de una vemos unos números que hablan por sí solos. Y cuando vemos, bueno, ¿y qué acciones, qué financiación, qué de las negociaciones se ha hecho? Realmente es cierto, desde hace tiempo, hace años, se está hablando de ese fondo de países del norte global para el sur global en adaptación que no se han cumplido. O sea, ahí ya empezamos. Y no es sino dar una buscadita en internet y ya tenemos unas cifras que nos hablan de eso, cifras de impactos diferenciados también. En eso ayuda mucho el IPCC, y es que hace una búsqueda sistemática y queda esa información ahí, digamos, junta, y pues de ahí hay miles de cosas que seguro no mira, que quedan pendientes de un análisis exhaustivo, pero yo creo que ahí hay un primer paso, y los países en sus comunicaciones nacionales hacen también diferentes evaluaciones. Entonces yo creo que es eso, que es traerlo a lo personal, y de esa manera yo creo que podemos empezar a ver por qué esto de la justicia climática cobra sentido. Muy bien, se nos fue el tiempo, pero de una manera rapidísima.
una palabra que quisiéramos dejar motivadora para ya ir cerrando, porque ese es el tiempo y en la internet se nos va todavía mucho más rápido, más el tiempo es lo que es. Para darle la palabra a Carolina y que nos cierre entonces la actividad. Adelante, Lilian. Sobre justicia climática, muy breve, a veces solo toca hacer preguntas. Un proyecto que pregunte, cuando hay un proyecto en puerta, ¿para quién? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿En dónde? Si esas respuestas establecen más perdedores, no debe de suceder. Si se establece que alguien tiene que perder en el camino, entonces no es justo. Si se establece que alguien va a tener que sufrir los impactos, entonces no es justo. Si establece que va a ser en un lugar, en donde ese lugar va a tener contaminación, se van a desplazar poblaciones, se van a eliminar los ecosistemas, eso no es justicia. A veces solo toca hacer preguntas muy sencillas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y ya. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, volvamos ahí para que lo vamos pensando. Palabritas, ¿qué queremos dejar? Concreto, ideas, algo que motive, el entusiasmo siempre tendrá que estar. Hay mucha incertidumbre, mucha desesperanza, muchas brechas. ¿Qué queremos dejarles como último mensaje en este webinario a las personas? Yo dejaría 3. No sé Dale. escoger cuál de ellas. Sororidad. Es Bien. fundamental la manera en que fortalecemos lazos entre nosotras. Oportunidad, porque creo que aquí hay una gran oportunidad. Y revolución. Creo que se requiere en un sentido así como súper filosófico de la palabra revolución, ¿cierto? Porque también genera mucho temor y muchas visiones encontradas, pero es desde ese punto de vista como más filosófico. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te anima, Janet? I think I'm gonna take one word from Paula, that would be revelation. I think that's all we need right now. Vamos a dejar a la gente muy inquieta, nos vamos a ir súper inquietas a ver cómo hacemos la tarea. ¿Y tú, Lilian? Imaginar otros mundos posibles. Mientras los imaginemos, los vamos a poder construir. Tenemos que seguir soñando. Así es. Bueno, Carolina, quisiéramos entonces darte a ti la palabra para que nos cuentes un poco las expectativas y retos de esta red en clave de esta temática y qué se sigue para la red con esto que hemos conversado hoy. Muchísimas gracias y para que tú cierres entonces. Gracias, Eliana. Pues de verdad que para nosotras en el equipo de ShareNet ha sido un espacio súper inspirador. Sabemos que tenemos muchos retos por delante, sabemos que existen brechas de conocimiento, aquí se han manifestado la necesidad de tener datos, de tener evidencia, de poder juntar nuevas voces y voces diferentes, disidentes y hacer parte de diferentes organizaciones y diferentes comunidades en espacios como este, en los que es posible intercambiar, discutir y a partir de esto generar también conocimiento que me parece que es súper valioso. De nuevo le quiero agradecer a Lilian, a Janat, también por el tiempo extra que estuvo desde Bangladesh acompañándonos, a Paola, que sé también que se quedó un tiempito más del que podía. Eliana, gracias por tu excelente moderación, a las personas que se conectaron, tanto acá en Zoom como en YouTube. Desde ShareNet nosotras estamos comprometidas con la gestión de conocimiento, con la apropiación social del conocimiento. Entendemos que el cambio climático es fundamental y que un abordaje desde la equidad, desde el enfoque de género también es importante. Entonces, pues yo creo que no sería nada más. Nosotras les invitamos a todos, todas
las y todo eso, a que nos acompañen en futuros espacios. Vamos a dejar en el chat la página del proyecto para que desde allí también puedan conocer más información, nos puedan contactar y puedan registrarse como miembros de ShareNet si no lo son todavía. Para nosotros es muy importante seguir construyendo y ampliando nuestra red con personas como ustedes, quienes tienen también toda la información y todos los aportes para darnos. Entonces, pues yo creo que eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias para todos, que tengan un muy buen día y ya, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego.